Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Amelia. Buenos días, licenciada. Buenos días, Saraí, ¿me escuchas? Saraí tiene representante el día de hoy, ¿no? Ok, denme un segundito, para que están incorporando, entonces los estoy aceptando. Espérenme tantito, porque ven que se van incorporando. Espérenme, en un minutito iniciamos, mire. Ya llegó Maricruz, Jael, ok. Daniel, espérenme tantito. Ahí está, creo yo. Espérenme. Ok, creo que ya. No, espérenme tantito, ven. Ahí está. Creo que ya están todos. Ok. ¿Cómo están? ¿Subieron su actividad a la plataforma? Sí. Sí. Muy bien, eso es bueno. Esperen. De hecho, ya les califiqué, ¿no? Ya les mandé su calificación. Espérenme ¿Ya tantito. está calificado? Claro, ¿En serio? Ah, no lo he revisado. no les No he digo. visto. Ahí déjenme Claro, meto. sí. Ahí está ya todo. Obviamente la anotación básica es por si tienen alguna cuestión de entrega extemporánea. De ahí en fuera creo que no hay ningún problema, básicamente. A ver, vamos a ver dónde nos quedamos. Es que me van entrando y los tengo que ir así, admitiendo uno por uno. Espérenme tantito. ¿Ya les aparece? Ya. Según yo, nos quedamos la semana pasada en la cuestión del derecho prehispánico, ¿sí? Dimos la introductoria a lo que fue el derecho prehispánico. Decíamos que en el derecho prehispánico íbamos a hablar de diferentes tipos de culturas, como lo fue, obviamente no nos va a importar tanto la propia cuestión de la cultura, sino básicamente las cuestiones legales que tengamos que platicar de ellas. Hablamos de que íbamos a ver acerca del derecho teotihuacano, del derecho maya quiché, del derecho azteca y del derecho olmeca. Espérenme, admito a Andrea, porque si no, a ver, ya. Ahora sí. Y dimos básicamente como el preámbulo, ¿no? Llegamos en la parte de que recordemos que llegaron a través de la cuestión del estrecho de Bering y que obviamente se empezaron a sentar las tribus en diferentes tipos de lugares. Vimos las características, ¿alcanzamos a ver las características? Sí. ¿Sí o no? Ni se acuerdan, ¿no? Les digo. Sí. Sí, va. Eso también. Sí, acá nos quedamos. ¿Sí? Bueno, básicamente nosotros la primera cultura que vemos es la cultura azteca. Obviamente nos importa ver lo que yo les comentaba, que era la cuestión del derecho, para ir viendo precisamente cómo vamos teniendo la cuestión de la legislación que actualmente tenemos. Se dice que los aztecas fueron una de las culturas más importantes, y no es que la más importante, sobre todo para nosotros, dentro de la propia cuestión prehispánica. Porque también recordemos que no solamente se le conoce como cultura azteca, eso también es muy importante. También la podemos encontrar, dependiendo los diferentes autores, como la cultura mexica o la cultura tenochca, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene la idea de que es una de las culturas más destacadas dentro de la historia de nuestro país? Porque básicamente era una cuestión de un pueblo hegemónico. ¿Qué quiere decir? Que ya tenían una cuestión armónica con la propia llegada de los conquistadores. Y obviamente, pues es una de las más conocidas o de las que ha dejado por lo menos más vestigios dentro de diferentes cronistas, no solamente a nivel nacional, sino obviamente a nivel internacional.
Y cuando se habla, obviamente, cuando se estudia propiamente la historia del derecho prehispánico, pues es inevitable hablar propiamente de la cuestión azteca. Se dice que también se toma a otros tipos de culturas o a otros tipos de pueblos. Sin embargo, pues no quiere decir que sean menos importantes, ni mucho menos considerar que son menos ricos en diferentes tipos de aspectos jurídicos. Sin embargo, pues obviamente los aztecas nos brindan o tenemos mucha información muy variada acerca de diferentes tipos de cuestiones. Obviamente vamos a tomar pues, los aspectos más relevantes que nosotros podemos encontrar. Entre ellos encontramos una parte muy importante y la parte más importante son los códices. Recordemos que los códices son básicamente manuscritos. Y estos manuscritos pues, se encontraron dentro de la propia tradición o dentro de las propias culturas indígenas. Ahí se manejaba una figura relevante, que era la figura propiamente de los tracuilos. En el caso de los tlacuilos, eran aquellos que se encargaban de pintar propiamente los códices. Y esas personas eran las que se encontraban o las que estudiaban dentro de unos lugares que se llamaban Calmecac. ¿Qué eran los Calmecac? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿No? En el caso de los Calmecac, recordemos que la educación en ese momento era una cuestión muy privilegiada y no se le brindaba a todas las personas, se hacía una distinción muy clara que precisamente se brindaba a las personas de bajos recursos, pero sobre todo los que tenían la educación propiamente, pues eran los hijos o eran los familiares de los propios nobles. Y el Calmecac básicamente pues era un colegio de nobles. Y ahí se dice que se encontraban o se resguardaban, por lo menos la mayor parte de los propios escritos o de los propios códices. De hecho, se encontraba, ellos ya contaban con una especie de lo que nosotros conocemos actualmente como biblioteca. La única diferencia es que en ese momento se llamaban Amoscali. Los Amoscali eran los lugares donde se encontraba la mayor concentración de los textos más importantes que resguardaban la propia historia de la cultura azteca. Ahí obviamente se encontraban una infinidad de códices. Solamente vamos a mencionar los más importantes, sobre todo que nos interesan a la materia. En este caso encontramos el primero de los códices más relevantes era el códice mendocino. En el caso del el códice mendocino era muy importante porque la realidad es que no fue mandado a hacer por la propia cultura, sino que este fue mandado a hacer por un virrey. Obviamente recordemos que teníamos la parte de la propia colonización española. Entonces el encargado de mandar precisamente a hacer fue el virrey Antonio de Mendoza. De hecho, ese códice todavía se encuentra propiamente en nuestro país. ¿Dónde se encuentra? Bueno, se encuentra en el Departamento de Códices y Pictografía de la Biblioteca, que se encuentra dentro del Museo Nacional de Antropología e Historia, el que se encuentra en la Ciudad de México. Bueno, ese era uno de los más importantes. La realidad es que era importante por la propia cuestión de que eran los primeros vestigios escritos. Sin embargo, pues obviamente tenía una perspectiva diferente al ser los españoles los que se encargaron propiamente de realizarlo. Tenemos también otro que es el Códice Ramírez. En el caso del Códice Ramírez, espérenme, porque siguen entrando, no sé quién me... Ah, Evelyn, espérenme. Ok. En el caso del Códice Ramírez se llama así porque precisamente lo mandó a realizar o lo hizo José Fernández Ramírez. En este caso de José Fernando Ramírez, pues fue un historiador, hasta su propio nombre pues nos mandata, fue un historiador mexicano, y él propiamente lo encontró y obviamente se encargó de la propia interpretación dentro del convento de San Francisco, que es lo que actualmente conocemos como la Avenida Madero, en el Distrito Federal, bueno, actualmente Estado de México. Otro que tenemos igual destacado dentro de la propia cultura azteca es el lienzo Tlaxcala. En el caso del lienzo Tlaxcala es muy relevante y es muy importante para la propia cuestión mexicana. Ah, ok, Andrea, no te preocupes, ya sí,
Si te vuelvo a fallar, pues te vuelvo a admitir. En el caso del lienzo Tlaxcala, les decía que es muy importante para la cultura de nuestro país. ¿Por qué? Porque en ese códice se encuentran diferentes tipos de relatos o diferentes tipos propiamente de episodios o de historias que hablan acerca precisamente de la conquista de nuestro país, aquella conquista que se dio por parte, obviamente, de los propios españoles. Tenemos otro que es el Códice Tonalamatl. El Códice Tonalamatl es de Osmin y ese se encuentra no en nuestro país. Eso es una de las partes destacadas. De hecho, uno de los reclamos más importantes que se hace propiamente al Estado mexicano es la propia pérdida de muchos documentos importantes de nuestras culturas. ¿Por qué? Porque muchos no se encuentran en nuestro país, muchos se encuentran en el extranjero. Y precisamente esto pasó con el Códice Tonalá, ya que este básicamente se encuentra en París. Este códice básicamente no es de carácter legal, sino que versa más en la cuestión histórica y en la cuestión religiosa. Este códice, curiosamente, al igual que el lienzo Tlaxcala, también procede o también viene con información propia del estado de Tlaxcala. El otro es la cuestión del códice de crónicas o el códice de los anales. En este caso, cuando hablamos de anales o cuando hablamos de crónicas, no son propiamente códices, sino que más bien se le puede denominar como un subgrado. ¿Qué quiere decir? O una subcategoría o un subgénero propiamente de los códices. Y generalmente lo que hacen estos anales o estas crónicas es dar un tipo de interpretación o un tipo de explicación a todos los manuscritos que se encontraban propiamente mandatados en castellano. Y es lo que hace, pues básicamente interpretar lo que en castellano en ese momento se decía, cuando pues, los aztecas dominaban otro tipo de lengua. Bueno, esto como versión y como cuestión histórica. Tenemos también otra parte muy importante que tiene que ver con la propia cuestión de la organización social. ¿Cómo se llevaba a cabo, cómo se mandataba propiamente la organización social? Bueno, en el caso de la organización social, el pueblo azteca sí tenía una división social. ¿Qué quiere decir? Que sí se hablaba de una cuestión clasista. Entonces, imagínense, actualmente nos quejamos un poquito de la cuestión clasista, pero la realidad es que desde las culturas prehispánicas ya era muy visible esta propia división. ¿Cuáles eran las clases sociales, por denominarlo de alguna manera? Bueno, las clases sociales eran los macehuales y los pipilti, ¿sí? En este caso era una peculiaridad porque desgraciadamente para pertenecer a cualquiera de las dos clases se pertenecía desde el momento de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya se partía de una cuestión generacional. No había oportunidad de pertenecer a una clase diferente si mis padres no habían pertenecido en su momento y en mi nacimiento había nacido en determinada clase, pues en esa clase obviamente me quedaba. Y eso era una cuestión pues un poquito delicada. En el caso de la primera, que eran los macehuales eran lo que se conocía como la clase obrera o como la clase trabajadora. Cabe mencionar que macehuali, porque macehuales proviene de la cuestión de macehuali y deriva de los vocablos náhuatl y significa el que hace nacimientos o penitencia. ¿Qué quiere decir? Que la parte obrera ya la manejaban como una cuestión de penitencia, ¿sí? A ver, denme un segundito. Ah, perfecto, Andrea. Sí escuchas, pero no puedes participar ni nada. Ok, no te preocupes. Bueno, les decía que en el caso de los macehuales provenía de una cuestión de penitencia y la mayoría de las personas que nacía en ese tipo de clase social o en ese tipo de estrato social a lo que se dedicaban era todo el trabajo relativo de la cuestión agrícola.
¿Qué quiere decir? Que se dedicaban básicamente a la agricultura. Ahora, obviamente ellos no nacían sabiendo de agricultura, eso es completamente cierto. Sin en cambio, ellos sí recibían un tipo de preparación, pero esta preparación que ellos recibían era una cuestión de carácter general, o sea, era una educación general, y esta educación la recibían en lugares que se denominaban Tepochcali. En los Tepochcali, digamos que era la escuela de los macehuales. Ahí es donde ellos propiamente se preparaban para poder, pues obviamente, salir adelante. Ahora, no solamente, y eso también cabe mencionar porque fue parte de la disciplina y del rigor azteca, no solamente pertenecían las propias personas que se dedicaban a la cuestión obrera o que nacían de padres obreros o de padres trabajadores, sino que también a los nobles que de alguna razón, por alguna manera infringían o transgredían alguna norma, también se les podía reducir a la cuestión de asistir a este tipo de trabajos. ¿Qué quiere decir? Que era como un castigo o que era como una sanción. Amelia, ¿me podrías hacer el favor de leerme este recuadrito que te estoy señalando con el mouse, por favor? Del mismo modo, los nobles que violaban alguna norma eran reducidos a iguales y debían servir en obras comunales, lo que muchas veces los condujo al suicidio. Exactamente. Entonces, por alguna razón que algún noble hiciera alguna cuestión de transgresión de las normas, se les bajaba al grado de que tendrían que servir como obreros y pues obviamente, imagínense la calidad de vida que llevaba un noble a la calidad de vida que llevaba un obrero, pues no podían con la propia presión y lo que hacían pues era la propia práctica del suicidio. Ahora, en este caso dice que los macehuales básicamente se destacaban o sí destacaban en la guerra. ¿Por qué? Porque los macehuales de alguna manera, aunque nacían dependiendo las propias capacidades y como que el esfuerzo y millones de cosas, muy raro, pero en algún momento sí podían ascender de manera social. ¿Qué quiere decir? Que de cierta manera podrían cambiar de clase social. Y pues decir, bueno, ¿y cuáles eran una de las cuestiones que tendrían con este cambio de cuestión social? Pues una de las cosas es que podían o se les daba el permiso, o sea, no era así, les daban el permiso para poderse vestir de algodón. Si no, en el caso de los macehuales no lo tenían permitido. También les daban el permiso de poder, recordemos que en ese momento una de las bebidas primigenias pues era el pulque. En ese momento, si ascendían de clase, les daban el permiso de poder beberlo por lo menos de manera pública. ¿Sí? Si no, pues obviamente lo tenían que andar haciendo escondidas y si por alguna situación eran descubiertos, pues obviamente eran sancionados. También se les daba la facilidad, si ascendían de clase, de que pudieran quedar libres de la cuestión de algunas tributaciones. ¿Qué quiere decir? Del pago de impuestos se les exentaban algunos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Podían comer, podían bailar, algo que no podían hacer si eran macehuales. Los macehuales no tenían derechos a propiamente festividades, única y exclusivamente los nobles. Sin embargo, con esta cuestión de ascenso de clases, se les permitían diferentes cosas. Sin embargo, seguían siendo macehuales. O sea, ese estigma se les iba a quedar por siempre porque por más brillantes y por más permisos, la cuestión de nacimiento no se podía quitar, ¿sí? Bueno, ahora, tenemos una parte, porque acá precisamente se habla de la cuestión de los pipiltin. En el caso de los pipiltin, dicen, ¿no? O ellos consideraban que estos eran descendientes de Quetzalcóatl. Y como tal, ellos sí tenían y gozaban de los privilegios. ¿Cuáles eran los privilegios? Porque esto nos va a ayudar a llegar a la parte importante del derecho. Entre los privilegios era que ellos sí ocupaban los altos cargos. ¿Cuáles eran los altos cargos? Bueno, para empezar, pues que los cargos podían ser de carácter no solamente religioso, que la religión era muy importante en esos momentos, sino que también utilizaban u ocupaban los altos cargos de carácter político.
¿sí? Que eran exclusivamente para ellos. Y obviamente los que ocupaban los cargos políticos eran los encargados precisamente de diseñar las normas y de diseñar cómo se iba a manejar esta cuestión hasta de las propias sanciones. Ahora, otra de las partes importantes, pues es que ellos acudían al propio Calmecac. En el caso del Calmecac, a comparación del Tepochcali, en el Calmecac sí contaban con una especie de educación, pero esta educación ya no era para dedicarse al campo, para dedicarse a la cuestión de la agricultura, sino que aquí se les enseñaba acerca de arte, acerca de religión, acerca de guerra, entre algunas otras cosas. Ahora, la visión que manejaban en ese momento los aztecas era que precisamente, dicen, ¿no? Otra visión que se tenía en ese momento, es que el Tepochcali hacían estudios técnicos y en el caso del Calmecac, lo que hacían es que cursaban carreras de humanística y carreras científicas, ¿sí? Y eso pues era única y exclusivamente de cierto tipo de personas, solamente aquellos que se consideraban que eran descendientes propiamente de Quetzalcóatl. Bueno, en el caso del pueblo, para el pueblo azteca tenían dos cosas muy importantes que los regían en ese momento y que era parte de su organización social. Y es que prevalecían dos ideologías muy importantes. La primera versaba sobre la religión y la segunda versaba sobre la propia guerra. ¿Qué quiere decir? Que toda su organización política también se centraba única y exclusivamente en esas dos partes. De hecho, aquí resaltaban cierto tipo de figuras o cierto tipo de ficciones, que era propiamente el calpulli, y en el caso del calpulli era un tipo de, pues sí, está bien dicho, de clan autónomo. Y en ese caso lo que se tenía es que se tenían todas las tradiciones de carácter ancestral, que se tenían sus propias costumbres, que tenían su propio tipo de manejo de las situaciones y eran libres completamente de poderlo hacer. Cabe mencionar que a cada uno de los calpullis o a cada uno de los barrios que en ese momento se denominaban, había un jefe. Estos calpullis no eran delimitados. Vamos a pensar que los calpullis eran como, pues como las colonias de nuestro estado. Vamos a pensarlo así, ¿sí? Y pero cada calpulli no era ilimitado, o sea, no se componía de las personas que fueran, sino que se componía por cada 20 familias. Cada 20 familias era un diferente calpulli. Y cada calpulli obviamente necesitaba forzosamente tener un dirigente, o si lo ven de otra manera, pues un jefe. Y, y otro de mayor rango por cada 100 familias. Y obviamente este dirigente o este jefe, tanto de los 20 como de los 100, que digamos que si lo podemos hablar, las colonias y las juntas auxiliares, ¿no? Por poner una comparación. ¿Qué era de lo que se encargaba este jefe o qué es de lo que se encargaba este dirigente? Pues básicamente de lo que se encargaba era de vigilar, pero su vigilancia no solamente se refería a una vigilancia moral, de que se portaran bien, sino que tenía también que ver con la cuestión del orden, o sea que tenían la dirigencia policíaca, pues para que obviamente si alguien transgredía las normas lo pudieran sancionar y él tenía la plena autoridad de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque era el jefe. Bueno, ahora, este conjunto de calpullis, que ya vimos que son de 20 y que hay unos de 100 y demás, este conjunto de calpullis también formaban una unidad, ¿no? Vamos a decirlo así, una unidad más grande. La unidad más grande se llamaba Tlatocayotl, ¿sí? Y los Tlatocayot, bueno, se dice que en la cúspide de la pirámide, ellos se encontraban en la cúspide de la pirámide político-jurídica. ¿Sí? Ellos tenían esa parte. Y ahí es donde precisamente en la punta y en la cima de esta unidad llamada Tlatocayot se encontraba una figura muy importante, que es precisamente el Tlatoani. El Tlatoani ya hemos escuchado hablar de él y básicamente era un gobernante que tenía características muy importantes. Una de las más relevantes
es que el tlatoani era vitalicio. ¿Qué quiere decir vitalicio? ¿Qué quiere decir que un tlatoani sea vitalicio? Que dependían de él, o sea que, pues sí, que la vida no podía continuar si él no estaba presente. A ver, ahí les va. La cuestión de vitalicio se refiere a la parte de que es de por vida. O sea, el gobernante iba a ser gobernante hasta que se muriera, básicamente. ¿Sí? Esa es la parte vitalicia. Y es una de las partes importantes que tenía el tlatoani. Que hasta que no se muriera, no podía ascender absolutamente nadie al poder. Aquí vemos una de las grandes diferencias. En la actualidad, los cargos políticos, los cargos públicos en su generalidad, sobre todo los que se eligen de manera democrática, tienen una temporalidad. Y cada temporalidad, cuando se vence ese término, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente se cambia, se releva, se quita, ¿sí? Para que no permanezca ahí en el poder. Pues este no, este sí pertenecía y sí se quedaba ahí hasta que se moría. Y muy importante porque precisamente el tlatoani, además de ser vitalicio, él tenía a su cargo todo el poder. ¿Qué quiere decir? Él mandaba desde la cuestión política, la cuestión judicial, la cuestión militar, la cuestión religiosa. Todos los pilares más importantes de la propia cultura azteca la manejaba el tlatoani, ¿sí? Esto es una de las cuestiones mucho más relevantes. Entre otras muchas, claro. Bueno, ¿hasta que tienen alguna duda como tal de la propia organización que llevaban los aztecas? No. No. Sí, no, más o menos. ¿No? No. Conste, bueno, ya los veré en su examen. De Ya todo lo falta que ha menos. dicho, ¿Mande? de todo lo que ha dicho, de eso va a venir en exámenes o algo así. Claro, por supuesto, tienen al finalizar un examen. Hoy es nuestra sesión cuarta, ¿no? Sí, Su examen va a ser en la última sesión. ¿Cuántas son? ¿Cuántas les dijeron? ¿7? ¿8? 8, ¿no? Sí, son 8. Efectivamente, son 8. En la última sesión, obviamente ya desde la sesión número 6 ya lo vamos a estar platicando, pero sí, sería en la sesión 8. Se les da generalmente una hora, yo lo manejo de esa manera, se les da una hora que sería, no sé, de las 10 a las 11 y ya de las 11 a las 12 ya nos conectamos en sesión síncrona para terminar si tenemos algún tema por ahí que nos haya faltado o algo así para cerrar propiamente el curso. Y ya en los días subsecuentes, no sé, unos 2, 3 días, hago el concentrado de su plataforma, hago el concentrado de todo y ya les hago llegar sus propias calificaciones para que hagan digamos que las observaciones necesarias. ¿Sí? Pero no se estresen, ya tendrán tiempo para hacerlo. Ahorita no, pero usted sí nos podría ayudar con eso o sea, qué podemos estudiar para el examen. ¿Usted nos va a decir qué estudiar o vamos a ir viendo todo lo que... pues deberían de ir viendo todo, ¿no? Sería lo ideal. Ah, no es cierto. No, vamos a intentar, voy a checar en esta semana cómo vamos. Vamos en tiempo y vamos en forma, pero déjenme checar para ver si hay la posibilidad de que se les pueda dar una especie de guía de temas específicos que ustedes tengan que abordar y para que obviamente no tengan ningún problema y puedan realizar, porque su examen van a ser como 15 preguntas, ¿eh? No crean que van a ser muchas. Y son opción múltiple porque la realidad es que la modalidad pues no podemos hacerlo de otra manera. Entonces, salvo que lo hagamos de manera escrita o en su defecto lo podemos hacer de manera oral. La única problemática, pues es que, digo, de manera oral va a estar un poquito complicado porque con estas cuestiones tecnológicas, imagínense que les estoy preguntando y de momento como que se les trabe la cámara o se les trabe el audio y pues qué necesidad. Entonces mejor nos vamos todos y aparte nos va a llevar muchísimo tiempo. Entonces no, la verdad yo creo que sí va a ser escrito. Sí, Andrea, yo creo que sí, es lo que les comento, yo creo que ya
en la sesión 6, sesión 7, déjenme checar más o menos los tiempos y ya platicaríamos acerca de una guía y demás, porque pues sí, el contenido la verdad es que pues es mucho, es parte de la propia materia, ¿sale? Pero bueno, ya luego se estresan con calma. A ver, ahí va. Entonces, si no tenemos duda de sobre todo de la organización social, que era lo que importaba un poquito de los aztecas, porque era una de las cuestiones que obviamente brincó para la parte de las demás culturas, ya pasaríamos como tal a los olmecas. En el caso de los olmecas tenemos una característica importante. En el caso de los olmecas se dice que fue un imperio teocrático. ¿Qué es la teocracia? ¿Recordarán? Porque esa fue una de las características muy importantes dentro de la mayoría de culturas, sobre todo de las culturas prehispánicas. La cuestión teocrática va vinculada a la parte de los dioses. ¿Qué quiere decir? Que se gobernaban por los dioses. Ellos creían que todos los mandamientos, todas las reglas y demás procedían de mandatos o procedían de cuestiones divinas. Y obviamente así lo manejaban. Por eso se manejaba mucho la parte de las adoraciones a los dioses y de las ofrendas y de los sacrificios a los dioses, porque ellos sentían que, pues no sé, si no llovía, era porque el dios no lo quería. Si no hacía sol, pues era porque el dios no lo quería, ¿no? Si las cosechas funcionaban, pues era porque el dios sí lo quería. Entonces, por eso vivían mucho en esta parte de los dioses. Bueno. Ay, creo que están teniendo problemas generales, ¿verdad? Evelyn también ya volvió a ingresar otra vez. Y desde la Y mañana ha con la estado primera fallando. maestra también igual estuvo fallando mucho ¿En su serio? audio. Sí. Sí, de hecho su audio se escucha entrecortado y como que la pantalla a veces como que se va. Sí, claro, y eso es por la cuestión del internet. Y sí, digo, la realidad es que no son los primeros. La primera, fíjense que la tuve bien, pero yo creo que conforme va avanzando el día, pues obviamente yo creo que el servidor se carga o los servidores de internet se cargan y es lo que obviamente nos interrumpe un poco la cuestión. Ya les mandé a ustedes, ¿no? Ya les mandé el canal de YouTube. No. No, ni tenemos grupo con usted. No, para las grabaciones. A ver, denme un minuto, se los busco y a ver, déjenme ver si lo encuentro. Denme un minutito. A ver, ¿de quién tengo el número? De Andrea, ¿verdad? Yo le había mandado Andrea, pero me comentaba que que no podían descargar los videos de la liga de Drive. Sí, estoy en lo correcto. Sí. Sí, ok. Para que no hubiera problema, porque sí, algunos sí se presentó en algunos grupos sí, en algunos grupos no, y bueno, fue como una situación un poquito complicada. Les voy a dejar ahorita déjenme lo busco, si no lo vuelvo a tomar ahorita en un ratito que acabemos la sesión, porque según yo ya lo tenía, pero quién sabe dónde. Acá está. Te lo mando, Andrea. Ya se lo mandé a Andrea, ya cuando pueda que se los transmita. Así aparece el canal de YouTube. En el canal de YouTube está el concentrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir el concentrado? Están las grabaciones de todas las sesiones que hemos tenido. Así conforme acaban, yo las cargo cuando acabe el día. ¿Qué quiere decir? Como a las 3 de la tarde les estaría cargando el video del día de hoy. Ahí está el concentrado de las materias también, porque yo doy amparo, doy amparo 1, doy medicina legal, doy métodos de investigación jurídica y doy la suya, que es historia del derecho mexicano. No hay pierde porque tiene el nombre de la materia por video y la fecha. Entonces, si igual tienen alguna duda, se desconectaron, no escucharon y demás, pues pueden ir ahí consultando como que
alguna información que pues obviamente consideren necesaria. Ya se lo pasé a Andrea, ya nada más que me haga el favor de transmitírselos y así aparece el canal para que lo puedan ir buscando por cualquier consulta que quieran realizar, ¿sí? Sí, gracias. Perfecto. Se me había pasado, no sé por qué. A ustedes no se los di. Bueno. Ya, entonces ya está eso. Les decía entonces que en el caso de los olmecas se basaba esta cuestión en ser o se consideraba un imperio teocrático. De hecho, todas las culturas prehispánicas eran muy dadas a la cuestión de los dioses. Había cuestiones buenas, y eso ustedes lo saben, porque pues ha dado gran luz y cuestión de visibilidad a nuestro país a nivel internacional. Pero la realidad es que no todo fue bueno, también había muchas cuestiones pues malas, ¿no? Entre ellas, pues es que en los olmecas se manejaba mucho la cuestión de la esclavitud, ¿sí? Y ahí sí se marcaba una cuestión de clasismo. ¿Qué quiere decir? Que se hablaba de una cuestión de clasismo social. Se consideraba una cuestión elitista. ¿Qué es la cuestión elitista? A ver. Déjenme ver, es que voy checando el chat, voy checando quién entra, quién sale. Sí, Andrea, ok. Les comentaba a tus compañeros que ya les subí o les cargué los videos de las sesiones. ¿Te acuerdas que te había mandado una liga de Drive, pero tuvieron un poquito de problema para visualizar los videos? La imagen que te mandé es del canal de YouTube donde pueden encontrar, obviamente, las grabaciones. Ya es que Andrea pues escucha, pero no puede hablar. Bueno, ahora, entonces les decía que los olmecas manejaban una cuestión elitista y sí tenían una cuestión de una clase trabajadora. ¿Qué quiere decir? Pues la cúspide y obviamente toda la situación obrera. Los olmecas sí se consideran uno de los pueblos prehispánicos de carácter conquistador. ¿Qué quiere decir conquistador? Pues que sí eran pueblos guerreros que se dedicaban a la parte de la ganancia de territorio mediante guerras, mediante batallas y demás. Aquí, una de las partes que resalta dentro de los olmecas es la cuestión de su clase alta. ¿Qué quiere decir con esto de su clase alta? Que en el caso de los olmecas, a comparación de los aztecas, como ya lo vimos, en los aztecas se manejaba una de las partes en las cuales se visualizaba una cúspide, pero era una cúspide de nobles, ¿sí? O sea, de reyes, por denominarlo de alguna manera. Sin embargo, en los olmecas, quien se encontraba en la propia cúspide no eran los nobles como tal, sino que ahí los que se encontraban eran básicamente los sacerdotes. Ellos eran la clase primaria o la clase primordial. Bueno, ¿qué pasa con la cuestión o la participación propiamente de las mujeres? La realidad es que ahí había muy nula participación de carácter femenino y como tal no existen muchos vestigios en cuanto a cómo era la práctica que ellos manejaban en el derecho. ¿Por qué? Por lo que yo les comento. Esta cuestión de las normas y esta cuestión del derecho y esta cuestión de los castigos, básicamente era una cuestión que se le designaba o que se le daba propiamente a los dioses, ¿sí? Entonces no hay como gran vestigio dentro de esa parte. Bueno, los siguientes son los mayas. En el caso de los mayas tenemos una cuestión un poquito más abierta o un poquito más de información en cuanto a la parte de cómo manejaban ellos la cuestión de derecho y demás. Lo vamos a aplicar acá. A ver si acá les aparece un poquito mejor. En el caso de las ciudades mayas, tenían una característica o tenían una cuestión de gobernación y de hecho ellos eran gobernados por algo que le llamaban alach. En el caso de los alach o ajau, que también les llamaban cualquiera de los dos, era un cargo que sí era, más allá de ser vitalicio, era algo que se podría sucesar. ¿Qué quiere decir? Que se podría heredar ese tipo de cargo. ¿A quién se heredaba? A los descendientes. Los padres se los heredaban a los hijos y así se mantenía la propia cuestión del linaje de poder. Digo, pues, es como una cuestión monárquica, algo que nosotros pues seguimos viendo todavía en la actualidad. En el caso de la Jau, no solamente era un gobernante que hacía lo que quería, acá ya se manejaba un poco de control en cuanto a la parte del poder.
porque los ajaos se manejaban por consejos o por consejeros. ¿Quiénes aconsejaban a los ajao o a estos gobernadores? Los aconsejaban los nobles y los aconsejaban los sacerdotes. Ellos de manera muy particular tenían a su cargo toda la cuestión de la dirección política. Esta dirección política no solo la manejaban dentro de su ciudad, sino que también la manejaban fuera de la misma. Ahora, estos no solamente eran una cúspide y una clase trabajadora, acá ya se hablaba de una jerarquización. ¿Por qué jerarquización? Porque aparte de los ajau, también se manejaban la figura de los alcaldes. Los alcaldes los determinaban por determinados territorios, válgame, por determinados territorios y así iban nombrando a cada uno de los alcaldes que ayudaban al ajau a poder gobernar en los demás lugares. Ya había un manejo más controlado. También había otra clase que era precisamente la clase de los nacom. En el caso de los nacom, ¿de qué se encargaban los nacom? Los nacom eran lo que se consideraban como jefes militares. En el caso de los jefes militares, también eran considerados no menos que los nobles, eran de hecho considerados como nobles, junto con precisamente el alcalde y con los propios consejeros de carácter municipal. Les decía, en el caso de los consejeros, pues eran los que se encargaban o los que se responsabilizaban de diferentes barrios o de diferentes municipios. Otra de las clases que se tenía eran las clases de los sacerdotes. Los sacerdotes también tenían un cargo, al igual que los ajau. ¿Qué quiere decir? Que era un cargo hereditario. Si yo era sacerdote y tenía un hijo, pues obviamente le iba a heredar el cargo de sacerdote, quisiera o no quisiera. Bueno, ¿qué importancia tenían los sacerdotes dentro de la propia cultura maya? Pues era muy importante porque precisamente de esta opinión de los mismos dependía la funcionalidad de todos los actos públicos y de todo el trabajo agrícola. Porque según pues ellos al estar más cerca de la propia divinidad, ellos podían decidir o podían marcar cuáles eran los días más favorables o más desfavorables para poder realizar actos públicos de carácter importante, ¿sí? Bueno. En el caso de los mayas, aquí a contrario de la cuestión que hablábamos de los olmecas, y es más, hasta la que manejaban los aztecas, en el caso de los mayas, sí tenían una dualidad en cuanto a la figura femenina. De carácter general, no tenían relevancia, pero sí tenían una cuestión de tener la función profetisa, sí se les consideraba sumamente una imagen muy relevante. ¿Qué es una profetisa? ¿Qué es una profetisa, muchachos? Muñecos, les iba a decir. ¿Qué es una profetisa? Ay, qué bonito les hablo yo, caramba. ¿Qué era una profetisa? ¿A qué les suena la palabra? A ver, es como algo de predecir, ¿no? Exactamente. Algo como de creencias, algo. Exacto, tiene que ver con esa parte de poder adivinar o de poder saber la cuestión del futuro. Y obviamente si se le consideraba, de acuerdo a los conocimientos, tener el carácter de profetisa, pues por supuesto que era una figura completamente relevante y muy importante dentro de la cultura maya. Bueno. Pero entonces no se les llamaba profetas, Era no, profetisa. o no entonces. utilizaban ese término. Sí utilizaban ese término y sí les denominaban profetisa. De hecho, era muy marcado la diferenciación de los papeles. No tenían como la cuestión actual que vean que se está en la pugna de que se puedan de cierta manera homogenizar los términos, ¿no? Ahí sí era completamente determinado. Hombre una cosa, mujer otra, no hay más. O sea, eran muy cerrados en esa parte. Al grado... ¿Mande, Diana? No, sí.
Ya, digo, al grado y qué complejo, porque al grado que era tan marcada esa diferenciación entre el papel del varón y el papel de la mujer, que salvo esta excepción que hablamos de la profetisa, la mujer como tal no tenía ni siquiera la autorización o el permiso de poder asistir a cuestiones religiosas. Ellas no podían asistir a los templos, imagínense, o sea, tan nula era la parte de la mujer que ni siquiera ese permiso tenían, porque se consideraba una cuestión divina o una cuestión privilegiada, la cuestión sacerdotal o la cuestión religiosa, y que era imperdonable que una mujer, porque no tenía, no se le consideraba con ese valor, pues obviamente pudiera ingresar a funcionalidades o a cuestiones tan importantes como lo era precisamente los templos. Digo, pues sí, pues imagínense. Si hasta la actualidad se tienen algunas cuestiones de diferenciación, imagínense en ese momento, pues era completamente nulo. Miren, Rafael también lo está sacando. Bueno, parte importante que nos interesa también mucho a nosotros. ¿Cómo manejaba precisamente esta cultura? ¿Cómo manejaba lo relativo a la cuestión del derecho penal? Ellos ya tenían un manejo de derecho penal y eso es muy importante y cabe mencionarlo, porque ellos ya tenían su conjunto de normas, ya tenían sus ordenamientos y como tal ya tenían sus sanciones. De hecho, tenían divididas hasta sus materias. ¿Qué quiere decir? Lo que atiende una cuestión relativa a la familia, lo que atiende una cuestión relativa al comercio y al dinero, lo que atiende a la parte de quien cometa una falta. O sea, ellos ya tenían esta delimitación de ramas. Lo cual, pues, es completamente, pues, ¿cómo lo podemos decir? Relevante y es una cuestión muy importante para esos momentos. En el caso del derecho penal, la comparación o al contrario de lo que manejaba en este caso los olmecas, el derecho penal era un asunto muy, se le daba una suma seriedad y se le daba una suma importancia dentro de la cuestión de la cultura maya. ¿Por qué? Porque ahí ya se hablaba de un establecimiento de conductas. Por ponerles ejemplos, porque obviamente es muy vasta la información que se tiene, pero por poner ejemplos ya se manejaba la cuestión del adulterio. ¿Qué quiere decir? Ya se manejaba esa figura del adulterio. ¿Y cuál era la sanción o cuál era la penalidad? Ah, bueno, si se cometía adulterio, el ofendido propiamente podía decidir entre si perdonar como tal o en su defecto ocasionar la pena de muerte. ¿Sí? En el caso de la mujer, aquí era diferente, porque en el caso de la mujer, o en su defecto, se le perdonaba o solo se le repudiaba. No había una pena de muerte, ¿sí? Bueno, eso por el lado, por ejemplo, de la conducta del adulterio. ¿Qué pasaba en el caso de la violación? Diana, ¿puedes leer tu recuadrito azul, Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, claro. En el caso de la violación, lapidación como pena capital, en caso del homicidio, la ley de Taylor, pero si el culpable era menor de edad, el castigo era la esclavitud. En el caso de robo, se infringía una marca en la cara como símbolo del delito. Ok, en este recuadro nos habla de dos tipos penales, que es precisamente la violación y el robo. En el caso de la violación, pues manejan la parte de la lapidación. Todos sabemos que la pena de la lapidación consistía o consiste, porque hay muchos lugares en el mundo, sobre todo en Medio Oriente, que todavía es utilizada esta penalidad, que es cuando lanzan piedras a la persona hasta que muere, ¿sí? Así se castigaba la violación. También nos maneja la parte del homicidio. En el caso de que se suscitara un homicidio, se ocupaba la ley del talión. ¿Qué es lo que nos dice la ley del talión? ¿Recuerdan sus clases? Es ojo. Exacto. Sí, ojo por ojo. Exacto. Y que era el ojo por ojo, diente por diente. Que lo que hagas, pues se te va a hacer. En este caso, pues si mataste, pues obviamente, ¿qué es lo que te van a hacer? Pues te van a matar. Esa era la penalidad del propio homicidio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si por alguna razón, o sea, imagínense, ya dimensionaban, ¿cómo les podría explicar? Como una diferenciación propia entre el delito cometido por un adulto y el delito cometido por un menor de edad. ¿Por qué? Porque si eras adulto, pues también homicidio, pues te mataban.
Pero si por alguna razón el homicida era menor de edad, la condena o el castigo era la esclavitud, y la esclavitud de por vida. Entonces imagínense. Y en el caso de robo, imagínense, el robo ya no era tan marcado, ya no era una parte como la ley del talión, sino lo que se hacía en el robo era la cuestión de una marca. Y esa marca a la cuestión moral o a la cuestión externa era muy importante. ¿Por qué razón? Porque precisamente este símbolo, ¿qué es lo que provocaba? Que si tú te encontrabas a alguien a la calle, imagínate, era una marca de por vida. Y ya sabían que al verte con esa marca en la cara era porque eras un ratero, porque habías robado. Y la cuestión social o el impacto social que tenían las penalidades, pues eran completamente moralistas, porque lo que buscaban era precisamente infringir una cuestión pública para que todo el mundo lo viera. Entonces ya era bien sabido que aquel que encontraras así, pues había cometido un delito. Bueno, Evelyn, ¿me puedes leer el recuadro gris, por favor? No existía apelación, existía un juez que dictaba sentencia y policías verdugos que la ejecutaban de inmediato. Ok, en el caso de la apelación, recordemos que en la actualidad tenemos, si yo me inconformo, ¿qué quiere decir? Que yo no estoy de acuerdo con la sanción que me imponen, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo precisamente apelar. ¿Para qué? Pues para que me modifiquen precisamente esta penalidad. En ese momento, en esa cultura para los mayas, no existía como tal una cuestión de algún tipo de recurso o de algún tipo de mecanismo de defensa, sino que al final de cuentas, si el juez dictaba algo, no había manera de que se pudiera luchar o de que se pudiera inconformar o de que se pudiera decir lo contrario. Es más, ni siquiera se tenía el tiempo. ¿Qué quiere decir? En el momento en el que como tal el juez dictara algún tipo de sentencia o impusiera algún tipo de castigo, desde ese momento, tanto los policías o en su defecto los verdugos, dependiendo del tipo de penalidad, lo ejecutaban de inmediato. O sea, no es de que mañana, no es de que pasado, no es en que en 5 días, no. En ese momento se ejecutaba, o sea, la ejecución era inmediata. Daniel, ¿me escuchas? Daniel, ¿puedes aperturar tu micrófono para ver si puedes, tienes problemas con el audio? A ver. Ok. Jael, ¿me escuchas? ¿Es Jael o Jael? Sí, profa. Jael, con Jael, J. ¿verdad? Sí. Ok, Jael, ¿me puedes leer el recuadrito, el último? El azul fuerte. Aún con esta organización, el sistema no era perfecto. El castigo se veía influido por la clase social, aunque se aplicaba una responsabilidad para todos los familiares del ofenso. Ok, pero es que voy viendo el chat. Ah, ok. Sí, en el caso de acá podemos ver para los mayas ya tenían una estructura o ya tenían una organización un poquito más completa y más compleja a comparación de lo que vimos en las otras culturas. Sin embargo, la realidad es que todavía tenía muchas cuestiones de deficiencias. ¿Qué quiere decir? Que desde ese momento ya había corrupción. ¿Por qué había corrupción? Porque obviamente las penalidades sí se veían marcadas de acuerdo a la clase social. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente pues no es lo mismo, decían que aunque fueras noble te castigaban, sí, pero pues no te iban a castigar como tan feo porque ya había un manejo de influencias, ¿sí? Entonces desde ahí ya podíamos hablar de que existían los intereses que estaban mermados por intereses de algunas otras personas que tenían en este caso el poder o que tenían los medios para poder evadir cierto tipo de penalidades. Lo importante y también una figura un poco fuerte porque nos dice que también se aplicaba la responsabilidad para todos los familiares del ofenso. O sea, en muchos de los casos no solamente se sancionaba a la persona responsable, sino a sus familiares. Entonces, imagínense, por un lado, qué cruel, porque pues qué culpa tenía tal vez un familiar que el otro cometiera algún tipo de falta. Sin embargo, pues ellos manejaban mucho la cuestión de la moralidad y la cuestión de la familia. Ellos tenían muy estructurados la parte propiamente de la importancia de la educación y la importancia de lo que mandataba la propia familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tu hijo roba es porque no lo educaste bien. Entonces, como tal, tú también eres merecedor de la pena.
Entonces ellos manejaban y eran muy crueles o eran muy certeros en esa parte de las penalidades. ¿Hasta acá tienen alguna duda de los mayas? No, ¿No? muy rudos. Pero, No, ¿no? Seguras. Seguros, porque también está espérenos que Betsy, lleguemos al Janine. examen y va a ver cómo las dudas nos va a surgir. Claro, siempre lo digo, ahorita, no se preocupe, van a ver en el examen, ya veremos la cantidad de dudas que surgen. Esperemos no, vamos a ser optimistas y vamos Por a... eso nos va a ayudar, ¿verdad? Claro, sí, pues yo les digo, qué necesidad todavía de estarles haciendo guía, pero lo voy a pensar muy seriamente, se los prometo. Bueno, si no hay dudas, por lo menos no dudas resaltantes hasta ahorita, ya pasaríamos a la última de lo que es el derecho prehispánico, que sería en este caso parte de los aztecas o de los mexicas. En el caso de los aztecas o los mexicas, propiamente no tenían o no impusieron de alguna manera un sistema legal, ¿sí? Obviamente legal a quien recordemos que los aztecas también eran pueblos guerreros. ¿Qué quiere decir? Que también manejaban mucho la cuestión de la conquista. Pueblo donde llegaban, obviamente a cuestión de guerra, sí lo dominaban, pero la realidad es que ellos tenían esa característica. A comparación de otras culturas, ellos no llegaban a imponer su sistema legal, ni sus costumbres, ni mucho menos, sino que ellos lo que hacían es que sí permitían que como tal las diferentes regiones pudieran conservar el gobierno que ya tenían. ¿Qué quiere decir? Llegaban a un lugar y lo conquistaban. Si tenían una forma de gobierno, se la dejaban. Tú puedes seguir gobernándote como a ti te parezca, siempre y cuando me pagues los tributos. ¿Qué quiere decir? Pues me pagues impuestos. De ahí en fuera yo no me meto en la organización de absolutamente nada. Pues digo una parte, pues parte buena, porque la realidad es que dejaban que siguieran siendo autónomos por lo menos en la forma de gobierno y se enfocaban más en la cuestión material. A lo contrario de otras culturas que sí buscaban que se volviera homogénea la parte del sistema de gobierno. Acá no, acá los dejaban sin mayor problema. Ok, en esta parte que manejábamos, ya lo habíamos comentado antes, la forma de organización estaba basada en los calpullis que ya platicamos. Los calpullis lo que tenían pues era un territorio en común. Estos calpullis también es muy importante, por eso hay mucha variedad de dioses propiamente en los aztecas. ¿Por qué? Porque la realidad es que cada uno de los calpullis tenía sus propios dioses. Y es más, cada uno de los calpullis tenía sus propias unidades o sus propias cuestión delimitante de unidades militares. Ellos formaban sus grupos y no hay absolutamente ningún problema. Ahora, en el caso, acá tienen una vertiente, ¿no? En cuanto a la transmisión o a la sucesión del poder. Comentábamos hace un momento que la sucesión se daba, como en otras culturas, los romanos, los griegos, transmitían el poder de padres a hijos. Sin embargo, generalmente lo que se manejaba es que se transmitía al hijo mayor, y eso todos lo sabemos. En este caso no, en este caso y en esta cultura no se transmitía de cierta manera forzosa al hijo mayor, sino que se transmitía al hijo favorito. O sea, no importa si mi favorito, yo estoy en el poder, y mi favorito es el hijo menor, con la pena, no hay otra cuestión. Entonces ellos ya manejaban o tenían un poquito más de libertad en cuanto a la sucesión del poder. Digo, pues para el pueblo no era como muy importante, ¿no? Como que no era una cosa que agraviara si era el hijo mayor, el mediano, el más chico, no importaba. Problemática, pues obviamente problemática familiar, porque pues imagínense que el grande no sucediera al poder y sucediera el menor, pues ¿por qué creen? Pues obviamente ya sabían que porque verdaderamente había hijos a los que querían más que a otros. Y los padres no tenían ninguna situación moral en poderlo decir, simple y sencillamente designaban a quien querían. Bueno, ahora, una de las cuestiones importantes a nivel derecho que tenía esta cultura era precisamente la cuestión de la tributación o el pago de tributos, porque para ese pago de tributos ellos sí ya tenían estructurado un sistema.
Y este sistema se manejaba como una tríada. ¿Qué quiere decir? Que se manejaba un sistema de forma piramidal. Y cada uno de los funcionarios, había un funcionario por cada escalafón, si ustedes lo quieren imaginar así, y estos funcionarios se llamaban Kalpixki. Los Kalpixki pues eran estos individuos o estos funcionarios que tenían a su cargo la obligación de la recolección de precisamente de los impuestos. Ahora, si ellos por alguna razón, como eran los responsables de este resguardo, si por alguna razón fallaban o si por alguna razón se veía alguna muestra de deshonestidad, alguna cuestión que no realizaran de una manera adecuada, esta responsabilidad era mortal. ¿Qué quiere decir? Si por alguna razón se les ocurría la brillante idea de robarse algún tipo de impuesto, pues ¿cómo les explico? Eran sometidos a pena de muerte. Era imposible que se metieran con los tributos, nada de quitarle dinero a nadie. Acá si ellos cometían una falta, eran sancionados con la pena de muerte. Ahora, el 100% de los propios impuestos no era como tal para los aztecas, sino que esto se iba repartiendo o se iba dando proporcionalmente a los diferentes miembros de la alianza, porque recuerden que ellos ya eran una alianza, ¿no? Porque se tenían que hacer fuertes para seguir avanzando en los propios... en las propias batallas y seguir ganando territorio. Y obviamente los impuestos se iban repartiendo entre los diferentes miembros de la misma. Y acá tienen el porcentaje. Aquí está. ¿Mande? Maestra, una pregunta. Bueno, más bien, Dime. nada más para como especificar bien. Entonces, los Kapixki, como tal, se encargaban de lo que era monetariamente cobrarlo de, ¿cómo se llama? Lo de los tributos. ¿Sí? Sí. Digamos que para que lo entendamos, los Kalpixki eran como el SAT. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir? Que eran como el servicio de administración tributaria. Ellos eran los encargados de ir a cobrar la cantidad que obviamente le correspondía a cada una de las personas. Y obviamente imagínense, pues ellos eran los encargados de resguardar propiamente ese dinero o ese capital. Entonces no iba a faltar, claramente, no iba a faltar el momento en el que a alguno de ellos se les hiciera fácil, ¿no? Pues imagínense la tentación de tener el dinero resguardado, pues se les hacía fácil tomarlo. Hasta que, bueno, obviamente ya sabían también perfectamente que con esa responsabilidad, si llegaban a faltar a alguna cuestión o si llegaban a fallar en la propia recolección, si no hacían bien su trabajo básicamente como funcionarios, eran sometidos a pena de muerte. Porque en este caso, para esta cultura, era muy importante y era una de las bases más relevantes dentro de la organización social. Y es lógico. ¿Por qué lógico? Porque si no había tributos, pues, ¿qué quiere decir? Pues obviamente no iba a haber nada para todo el pueblo, sobre todo para la clase noble. Porque si no hay los suficientes tributos, pues cómo se iban a dar la gran vida. Entonces era imposible que permitieran que un funcionario fallara en esa recolección. Entonces era un poquito complicado, ¿no? Ahora, les decía que hay una tabla, o ellos manejaban una cuestión de tabla en la cual el 100% de los recursos no eran específicamente para los aztecas, sino que los repartían. Y precisamente lo hacían así. En el caso de Tenochtitlán, le correspondía el 40%. En el caso de Texcoco, que también era un aliado, le correspondía el otro 40%. Y en el caso de Tacuba, que también era un aliado, pero un aliado más pequeño, solo le correspondía el 20%. Entonces imagínense, ya tenían estructurado quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y eso lo manejaban ya en una estructura que actualmente la manejamos nosotros, por ejemplo, en un derecho fiscal o en un derecho tributario. Entonces imagínense, ya vamos teniendo un poquito más la cuestión. A ver. Alexis, ¿me escuchas, Alexis? Alexis. ¿Quién me dijo que
que tenía problemas con el audio, Daniel, ¿verdad? Alexis. Sí. ¿O Alexis? ¿Fue Alexis? No, Daniel fue el que me dijo que tenía problemas. Ah, Alexis dice que más o menos. Sí, sí, Daniel, ya ven, como sí, 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 me acuerdo. A ver. Jael ya pasó. Diana ya se fue. No les digo. Amelia, por favor, nada más estos dos recuadritos, los dos primeros y ya. Organización social y familia. La organización familiar existía la poligamia, pero normalmente una esposa era preferida sobre las otras, por lo que los hijos de esta eran igualmente privilegiados. Válgame el Señor. Aquí ya tenemos una primera vertiente diferente. Como que en este caso esta cultura se basaba mucho en la parte de las preferencias. ¿Por qué? Porque ya lo vimos hace un momento. Hasta en la cuestión de la sucesión del poder, era para el hijo predilecto. Pues, ¿qué creen? Pues también había mujeres o esposas predilectas. En esta organización familiar tenían completamente permitido, no había una cuestión marcada, si existía la poligamia, o sea, si podías tener varias esposas. Sin embargo, pues como todo en la vida, pues tenía que haber una que era la preferida. Y tristemente, porque resulta que la preferida, pues obviamente iba a tener que, pues los hijos privilegiados. Las que no eran tan preferidas, pues iban a tener una problemática porque entonces sus hijos no iban a tener o no iban a gozar de los privilegios de los cuales sí gozaban los otros. Entonces era una de las primeras demarcaciones que se veían. A comparación de culturas donde se sancionaba, por ejemplo, la poligamia, en este caso la realidad era que no, tenías una cuestión estructurada, pero como varón y como cabeza de familia, tú tenías que tener completamente determinado quién iba a ser la preferida. Ya regresó Dianita. Ah, ya. Sí, ¿verdad? Ay, Dios mío. Diana, por favor, el siguiente recuadrito, Existía la tradición de que si fallecía el esposo, la mujer sería desposada por el cuñado. Ay, qué intenso. Sobre el divorcio, este era posible y por muchas causas. El castigo por ser culpable de divorcio era económico, el pago de la mitad de los bienes. Ok. Acá sí, realidad, si se dan cuenta, esta cultura también era muy dada a la cuestión de los intereses. ¿Qué quiere decir? De hecho, se pueden percatar. Para empezar, la tradición. O sea, imagínense, si fallecía actualmente sería una aberración, ¿no? Pero sin embargo, en ese momento no. En ese momento, es más, no solamente era permitido, era obligatorio. Que si por alguna razón fallecía el esposo, la mujer no podía ser desposada por nadie más, sino por el cuñado, ¿no? Obviamente si existía o si se tenía. Acá ya se tenía la permisibilidad. En otras culturas era sancionado, el divorcio era sancionado. De hecho, en muchas culturas el divorcio ni siquiera estaba permitido. Era una unión que literalmente se consideraba para toda la vida o a la muerte de cualquiera de los dos. En este caso no, en este caso sí se permitía y no solamente se permitía, sino que no tenía una sanción necesariamente grave. Salvo que podríamos decir, pues era una cuestión pecuniaria o era una cuestión de carácter económico, porque la sanción era el pago de la mitad de los bienes de la persona que solicitaba o de la persona que quería el divorcio. Si lo vemos, pues no es tan dramático, de hecho se me hace muy justo, ¿no? Pues obviamente si en este caso el varón es el que quiere divorciarse, pues está perfecto, pero pues obviamente nada más tienes que entregar la mitad de tus bienes y con eso tú ya eres libre de hacer lo que mejor te convenga. Perfecto. El siguiente, Maricruz, por favor, los tres siguientes, los tres corriditos, de acá para acá. Ok, dice familia. En lo que respecta a los hijos, estos tenían una consagración con agua y otra se les daba el nombre. De ahí dice, existía la patria potestad, pero esta dejaba de ser funcional con el matrimonio de los hijos. Y esta unión necesitaba del consentimiento de los padres. Ok. ¿Qué pasa con respecto a la cuestión, bueno, si sigue hablando de la cuestión de la familia? En esta parte ya nos habla de cuestiones apegadas a la religión, pero también apegadas a la cuestión del Estado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, indistintamente de la religión que tengan,
Esto funcionaría como un sacramento. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente se le tiene que hacer una consagración con agua, que es como que pues, para darle una bienvenida al nuevo individuo, en este caso de la sociedad, y por otro lado se le da otro para individualizarlo. ¿Qué quiere decir? Pues es una consagración en la cual ya se le designa o ya se le da el nombre. Entonces, imagínense, desde ese momento ya se hablaba de una especie de bautismo o de bautizo, como lo conocemos actualmente. Ahora, importante, la figura, ellos ya manejaban una figura, obvio, no la designaban así, pero ya manejaban una figura que fungía como patria potestad. ¿Qué quiere decir? Esta figura se manejaba o dejaba de ser funcional con el matrimonio de los hijos. O sea, los padres tenían la patria potestad y el mandato completo de los hijos hasta el momento en el que estos contrajeran matrimonio. O sea, el matrimonio era como esta forma de independencia, ¿me explico? Entonces, imagínense, de ahí que por eso los hijos tenían mucha obediencia con los padres, porque los padres seguían siendo completamente su figura de autoridad hasta el momento en el que contrajeran nupcias. Actualmente ya vimos, tienen 12 y no importa, o sea, no hacen caso. De ese momento no, podían tener 30 y mientras no se casaran, los padres seguían teniendo este completo mandato y ellos tenían la obligación de tener la completa obediencia, porque era parte de lo que mandataba la cuestión social y eran muy rigurosos en esa situación familiar. Ahora, otra de las situaciones, para que el hijo consintiera matrimonio, no era como en la actualidad, que lo hacen cuando quieren y como quieren y no pasa absolutamente nada. En ese momento la unión única y exclusivamente iba a suceder si los padres brindaban el consentimiento. Entonces era una doble problemática porque imagínense, si los padres no estaban como muy a favor de la unión o de la propia relación, pues ¿qué era lo que pasaba? Pues obviamente no sucedía propiamente la unión. Entonces, si nos vamos a esa parte, pues era una cuestión completamente estricta y completamente marcada en cuanto a la parte de la misma obediencia. Hoy quisiéramos ver nosotros que los papás digan, no, no quiero que te cases, pues hasta parece que les dicen vayan y cásense, ¿no? Digo, la realidad es que no se maneja la obediencia, porque en ese momento sí era obediencia y temeridad. O sea, ahí realmente los padres tenían una cuestión muy rígida y muy estricta de control, algo que en la actualidad no se tiene. Pros y contras, bueno, pues eso ya lo sabemos. Pues la contra, pues imagínense qué feo, porque pues básicamente los papás decidían sobre la vida de los hijos sin importar la edad. Bueno, porque como sea había rigor, ¿no? Entonces ya podemos visualizar como las partes buenas y las partes malas. Están copiando, ¿verdad? Sí, todo. Espérenme. Ahí está. Ustedes me indican para que pueda cambiar. De hecho, sí les comento, ya saben perfectamente que nada más déjenme culminar un poquito, cerrar algunos temas y ya les mandaré la presentación para que la puedan consultar. Y tampoco crean que no. A ver, ok. En este caso también se manejan cosas muy especiales acerca de la parte del derecho penal. ¿Qué quiere decir? Que ellos también ya manejaban una propia estructura de cómo funcionaría o cómo era funcional la aplicación de las sanciones. Ellos ya tenían una delimitación, vamos a decirlo así, ya tenían como un catálogo específico de penas de acuerdo a los delitos que eran cometidos. En el caso del derecho penal, cabe mencionar que por supuesto que ellos tenían permitida la pena de muerte. Eso es completamente lógico y completamente cierto. Imagínense, si lo hacían como por amor al arte, en cuestión de sacrificios y demás, pues imagínense en la comisión de delitos, pues con mucho más relevancia. En este caso, al aplicar las penas, sí se tenían, o más bien se daban tratos que eran degradantes, o en su defecto sí había la confiscación de bienes. ¿Qué quiere decir? Atacaban dos rubros muy importantes. La primera, la cuestión de la dignidad, y la segunda, la cuestión del dinero o la cuestión de los bienes. Si hallaban culpable a alguien y era una cuestión patrimonial, le quitaban los bienes, ¿sí? Hay diferentes tipos de penas, en ellos sí
Sí brincó mucho la parte de las mutilaciones, la parte de la esclavitud. De hecho, hasta se hablaba de la cuestión de la pérdida de empleo o de la pérdida de honores. Se hablaba hasta la destrucción de casas, si había algún daño, lo que conocemos actualmente como daño a propiedad ajena. Ah, bueno, pues si te hallo culpable, lo que vamos a hacer ahora es destruir tu casa. Esa era la sanción básica, ¿no? El encarcelamiento también ya se manejaba una parte de penas privativas de libertad. De hecho, se manejaba una figura como, ¿cómo les puedo decir? Como tendiente a lo que actualmente conocemos como centros de reinserción. Obvio, en ese momento lo que menos les importaba era reinsertar a nadie. Lo que les importaba era el castigo mediante lugares específicos donde recluían a la gente. De hecho, ahí la cuestión de la pena privativa de libertad no era manejada como una cuestión ni de reinserción, ni tampoco una cuestión de para pagar los delitos, sino ellos manejaban las cárceles como una parte de no contaminación. ¿Qué quiere decir? Tú ya robaste, tú ya cometiste un delito y yo no voy a permitir que tú me contamines a toda la demás sociedad. Entonces lo que hago es te tomo y te alejo de esta parte. Y por eso los recluí. Esa era como su ideología. Bueno, consulté algunos artículos y algunos documentos y manejaban así más o menos la figura de lo que actualmente podríamos nosotros denominar encarcelamiento. En ese momento, al igual que en la actualidad, pues obviamente las cárceles tenían una cuestión de mala fama. ¿Por qué? Pues porque obviamente la persona que salía en algún momento sí salía, porque las penas eran muy crueles. Si encarcelaban a una persona, era muy probable que ahí la dejaran de por vida sin importar el delito que cometió. O sea, no había una parte de estás encarcelado por esto, te vamos a dar tantos años. No, la mayoría de personas que se quedaban ahí por el resto de su vida y morían ahí. No se creía mucho en esta parte del cambio, ¿me explico? Entonces imagínense, ya desde ahí pues está grave el asunto. También hay una cuestión de penas, yo les mencioné en este, de hecho si lo pueden consultar en este recuadrito como verde limón, decía y hablaba de la cuestión de los tratos degradantes. En ese momento las penas eran las que iban en contra también de la dignidad y esas penas eran muy, de hecho por eso se le llamaba penas, no por la cuestión de sanción, sino por la cuestión de vergüenza. De hecho, esa es una de las partes importantes. Cuando hablamos de pena, no hablamos, no se dirigía en sus inicios como la parte de sanción, sino como la parte de, ay, qué pena, qué vergüenza. No solamente para el culpable, sino para la familia. Pues imagínense qué iban a decir, ¿no? Será una cuestión muy cerrada. Y en ese momento las penas que iban, que eran degradantes y que iban en contra de la propia dignidad de la persona y que lo que buscaban era avergonzarlas o deshonrarlas, porque la realidad es que así se manejaban el corte de cabello, les cortaban el pelo. Y si veían a alguien con el corte de cabello así, no hombre, o sea, ya era todo una cuestión de espanto porque sabías que era un delincuente. Ahorita ustedes pueden ver cada corte y no pasa absolutamente nada, no pueden decir, ay, por delincuente. No, en ese momento sí, si veían a alguien así, en ese momento ya sabían perfectamente que era un delincuente. Y eso era completamente denigrante porque a esas personas no les vendían, o sea, no les podían vender, o sea, había muchos mercaderes o muchas personas del comercio que si veían así a una persona, no, pues eres un delincuente, yo no te vendo mis productos, yo no te hablo, yo no dejo que mi familia te hable, yo no te doy trabajo. Imagínense cómo algo tan simple podía ocasionar tantos cambios o tantos perjuicios dentro de la vida de una persona. Ahora, el corte como sea, ¿no? Porque pues el corte, dirían, todo fuera como el cabello que vuelve a crecer. Pero también marcaban otras penalidades en las cuales les quemaban el cabello. Y obviamente eso ya es un perjuicio un poquito más grave, ¿no? Entonces, obviamente lo mismo, si veían a alguien con el cabello quemado, digo, no creo que ninguno hayamos tenido la situación de ver como alguien con el cabello quemado. Pero si han tenido, que se han quemado con algún producto, con alguna cuestión, ya vieron cómo se ve. Ahora imagínense en toda la cantidad del cabello estaba quemado.
y con eso también ya se sabía que la persona pues había cometido algún tipo de falta o que había cometido algún tipo de delito. Entonces imagínense, la verdad es que era pues cruel en cierta manera, ¿no? Pero yo creo que sí era un escarmiento bueno. ¿Qué otra cosa? Lo que yo ya les había dicho, eso también lo manejamos en algunas otras culturas prehispánicas, los castigos que eran extensos o que eran seguidos, que no solo perjudicaban al culpable, sino perjudicaban a la familia. Y había delitos en los cuales este castigo lo jalaban hasta la cuarta generación. Imagínense. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, si mi bisabuela cometió un delito, o sea, pues lástima, porque se va a seguir jalando. Obviamente mi bisabuela ya pagó su pena y lo va a cargar también mi abuela y lo va a cargar mi mamá. ¿Y qué creen? También lo voy a pagar yo. O sea, imagínense, las sanciones se seguían. Imagínense que condenaran a alguien por alguna cuestión, sobre todo cuando era en contra de los nobles, a esclavitud. O sea, quiere decir que las 4 generaciones van a seguir en la cuestión de esclavitud. Entonces, la realidad es que eran penas como muy extenuantes y como muy extensivas en ese punto. Y obviamente, esta parte decían, bueno, hay como 4 generaciones, ¿no? Ah, pues resulta que dejaban sus archivos y lo sucedían a las demás personas para que las demás personas que vinieran en el poder supieran que tú tenías un castigo o que tú tenías una sanción y que vas en tu 3ª generación, te falta una. Entonces, imagínense, la realidad es que era un poquito complicada la parte de cómo ellos manejaban, pero muy estricta. Y obviamente, pues eso era un escarmiento social. Y si lo ven desde un punto de vista, pues funcionaba mantener el orden. Bueno. En este caso, contrario a lo que platicábamos nosotros de las anteriores culturas prehispánicas en las cuales no existía propiamente un recurso o no existía un medio de protección o no existía un medio de inconformarte, en este caso sí, en esta cultura sí existía propiamente la cuestión de la apelación. De hecho, la apelación podía funcionar sí, única y exclusivamente a petición de parte. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad no lo iba a hacer, solamente lo hacía si alguien lo solicitaba y lo que hacían es que ya, ¿cómo lo podemos decir? Tu asunto subía a otro tipo de jerarquía. Ya no lo iba a resolver el tribunal de acá, o sea, el que ya te dio tu sentencia y tú no estás de acuerdo, subía al tribunal del monarca. Y el tribunal del monarca tenía la completa obligación de volverlo a revisar para saber si había alguna problemática en la cual se pudiera modificar o se pudiera revocar la sentencia que ya te dieron. Esto ya nos habla de una evolución jurídica. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya se movió o ya se pudo evolucionar un poco la cuestión de las instituciones jurídicas, específicamente pues estos medios de impugnación, que ustedes ya irán viendo con el paso del tiempo, de la carrera, obviamente. En este caso, sí existía la parte de privilegios, claro. ¿Por qué había privilegios en cuanto a la cuestión del derecho penal? Porque no se juzgaba igual a los ciudadanos comunes a comparación de los sacerdotes o algunas otras clases. Ellos tenían procedimientos especiales, ¿sí? ¿Quiénes tenían procedimientos especiales o juicios especiales? Los sacerdotes, los comerciantes, la cuestión de la milicia, la cuestión de los tributos, aquellas personas que se dedicaban a las artes y las ciencias. A ellos les daban un poquito de privilegio en cuanto a que su juicio no fuera y no tuviera este tipo de penalidades. Porque, y acá viene otro de los fundamentos, hay mucha información que la voy comentando porque si yo les pongo acá toda la información en la diapositiva va a estar como muy complicado. ¿Por qué se manejaba esa parte? No era tanto por la cuestión de las clases privilegiadas y vamos a darles privilegios, no, sino porque la cultura creía en ese momento en que este tipo de personas o de sectores que les acabo de mencionar aportaban mucho al desarrollo y al crecimiento de la propia civilización. ¿Qué quiere decir? No voy a sancionar de la misma manera que aún, así lo veían, no lo digo yo, a un obrero, o sea, que tengo muchísimos obreros que se dedican a la agricultura, a sancionar de la misma manera a una persona que se dedique a la ciencia.
¿Por qué? Porque el que se dedica a la ciencia, pues me va a dejar mucho más aportes, mucho más ganancias, mucho más evolución. Entonces, bueno, voy a tratar de castigarlo de una manera diferente. ¿Me explico? Los comerciantes, pues si no hay comercio, pues obviamente, y eso lo sabemos todos, si no hay comercio, pues no se mueve la cuestión de las ganancias. Y si no se mueven las ganancias, pues no se mueve el Estado. Y si no se mueve el Estado, pues nos quedamos todos mal. Entonces, esa era la ideología o la forma de cómo ellos manejaban la parte de la modificación de procesos, ¿sí? Bueno. Otra de las características que se puede mencionar que tenía el derecho penal muy importante es la cuestión del procedimiento. ¿Cómo manejaban ellos sus procedimientos penales? Sus procedimientos penales eran de carácter oral o de carácter verbal. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente todo el desarrollo de las audiencias o todo el desarrollo de las etapas procesales se daban de manera oral. Algo muy importante que se ha retomado en la actualidad con este desarrollo del sistema acusatorio adversarial. Por eso, cuando nos dicen a nosotros es que es el nuevo sistema de justicia penal, la realidad si nos ponemos a analizar de manera muy técnica, no, de nuevo no tiene nada, porque la realidad es que se ocupó desde hace muchísimos años, muchísimos, que después se convirtió en inquisitorio, que después se convirtió en mixto y que ahora queremos recuperarlo, bueno, es otra cuestión. Ahora, también tomando en parte de que no se le denomina sistema oral, es acusatoria adversarial. ¿Por qué no oral? Porque recuerden que tenemos dentro del procedimiento actuaciones escritas, entonces no es completamente oral. De hecho, en esta misma cultura no se hablaba de un procedimiento meramente oral. De hecho, si lo pueden constatar, era un procedimiento oral. Sin embargo, cuando ya se daba una decisión o una sentencia, ¿qué es lo que hacían? La escribían para que quedara el vestigio y para que quedara asentada. Y en ese momento, pues ese escrito que lo hacía, pues obviamente ya lo hacía que también fuera parte escrito y parte oral. Era una cuestión de un sistema mixto. Y ese veredicto que se anotaba o se escribía, pues tenía el carácter de lo que actualmente conocemos como sentencia. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la realidad es que hay muchísimas figuras jurídicas que nosotros pensamos que son nuevas. Y la realidad es que no. O hay muchísimas figuras que pensamos que única y exclusivamente fueron utilizadas en el extranjero o que son de carácter internacional. Y la realidad es que no. Hay muchas que también fueron utilizadas por nuestras propias culturas prehispánicas desde hace muchísimo tiempo, como es esta que les acabo de comentar. Ahora, la cuestión de la temporalidad, tampoco creen que los procedimientos eran completamente dilatorios o que eran completamente indeterminados. No, la realidad es que los procesos sí tenían una duración, una determinada duración, y esa duración ellos la estipulaban completamente y decían que el proceso no podía durar más de 80 días. Imagínense. Entonces ya desde ahí, pues ya estamos hablando de una evolución. ¿Por qué? Porque no lo hacían a cuestión discrecional, sino que ya ponían sus 80 días y nada más se tienen 80 días para resolverlo, no más. Y bueno, si lo vemos de una forma determinada, 80 días es muy buen tiempo a comparación de los tiempos tan complejos que tenemos en la actualidad. Una de las últimas partes también muy importantes es que en ese momento ya se hablaba de la existencia de los tempatlatoanis. ¿Quiénes eran los tempatlatoanis? Los tempatlatoanis básicamente eran una figura jurídica similar a los abogados. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente ya había personas que conocían la normatividad que regía precisamente en la cultura y la utilizaban en defensa de una persona. Entonces imagínense, igual ya tenían esa propia figura de alguien que podía defender los derechos de una persona. Y eso también habla de una evolución muy grande. Ya había también la cuestión de las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que ya no se hacía un procedimiento arbitrario. O sea, yo no nada más dependía del juez de que escuchara a la víctima y dijera, sí eres culpable. No, la realidad es que acá ya se hablaba de una cuestión también probatoria. ¿Quién se encargaba de esa cuestión probatoria? Pues obviamente los tempatlatoanis, ¿no? Que en este caso eran como los abogados. De hecho, ya se hablaba de la existencia de determinados tipos de pruebas.
Entre ellas las que destacaban, pues obviamente era la cuestión de la confesional, la testimonial, la presuncional, los careos y la documental. Entonces imagínense ya toda la cuestión importante de la cual hablamos nosotros, de que ya se hablaba de pruebas que pudieran demostrar si eras culpable o si eras inocente, y que no solamente tenían que ver con el dicho de la presunta víctima. Eso ya se habla que ya existía una cuestión más garantista de derechos, y eso es completamente importante. La cuestión de la prueba confesional, pues recuerden que es eso, cuando la persona habla, el presunto habla acerca de su probable tanto culpabilidad, ¿no? O sea, que dice, sí, sí lo hice yo, ahí está la prueba, ya. Pero antes también, ¿qué era lo que hacían? Pues solamente se basaban, y eso no tiene tanto tiempo, no nos vamos hasta la cultura prehispánica, que solamente y que era de alto peso que la persona se declaraba culpable. Pero muchas veces la persona se declaraba culpable, ¿por qué? Pues por los mecanismos de presión. ¿Qué quiere decir? Pues los golpeaban, los torturaban y demás, y pues no te quedaba de otra que decir, no, sí, sí, soy culpable. ¿Con tal de qué? Pues de que parara la tortura. Entonces, en ese momento, pues sí se le daba relevancia, pero vaya, tenías un acompañamiento externo. La testimonial, ¿en qué consiste la prueba testimonial? Ustedes lo van a ir viendo con el paso y la evolución de sus materias. Pero la prueba testimonial tiene que ver precisamente con las personas que presenciaron propiamente el hecho y que pueden obviamente dar un testimonio acerca de lo que realmente pasó, los testigos. En el caso de la presuncional, ¿qué es la prueba presuncional? ¿Qué es la prueba presuncional? Perdón. Puede ser que era lo que se pensaba. ¿Cómo lo que se pensaba? Bueno, lo que presumían. Exacto, de hecho por eso se llama presuncional, pues obviamente lo que se presume que pasó, lo que podemos técnicamente asumir que pasó. De eso, bueno, ya determinaremos. Tenemos presuncional legal y tenemos presuncional humana. Eso ya ustedes lo irán viendo para que no nos hagamos más bolas ahorita. Los careos, ya había una confrontación entre la propia víctima y entre técnicamente el delincuente o el presunto delincuente o el victimario. Ya había una situación de confrontación en la cual pudieran decirse realmente la versión de los hechos, que la propia autoridad, acompañada también de los tempatlatuanis, pudieran discernir si había parte de alguna mentira dentro de la cuestión de cualquiera de los dos. Y la documental, pues claro, ya recordemos que acá ya había una evolución en la cual ya se capturaba la propia información. ¿En qué? Pues en documentos que servían como vestigios para cualquier aclaración que se pudiera utilizar para después. Entonces, imagínense, ya aquí nos podemos dar cuenta de la evolución jurídica que se ha ido viviendo en cuanto al transcurrir de las culturas prehispánicas y cómo cada necesidad de los individuos se tuvo que materializar en cuanto a la creación de normas. Creación de normas pues un poquito más completas y más evolucionadas. Y eso es muy importante. Y nos ayuda muchísimo, claro es. Bueno, pues ya vimos las figuras más importantes y ya pueden ustedes visualizar cómo ha evolucionado esta cuestión. Con eso nosotros básicamente vamos a culminar o culminamos lo que fue todo el derecho prehispánico, con la muestra de todas las culturas que nosotros ya platicamos, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? No, ok. Vamos a hacer un ejercicio porque ya llevamos 1 hora 35 minutos. ¿Sí, verdad? 1 hora 35 minutos. Imagínense, si ustedes ya se cansaron, imagínense yo hablando 1 hora 35 minutos. Lo que vamos a hacer como actividad para poder, obviamente, despejarnos unos minutos y posteriormente seguir con nuestro siguiente tema, porque nuestro siguiente tema ya tiene que ver con la parte de otro tipo de derecho. Ya seguimos con la evolución, ya pasaríamos a lo que es el derecho castellano. Y pues en el derecho castellano vamos a ver todo lo que tiene que ver con la Edad Media y todo este tipo de cuestiones. Entonces, obviamente, se vuelve también un poquito tedioso. Se trabó Saraí. ¿Dónde está Saraí?
Saraí, ¿ya me escuchas, Saraí? ¿Me trabé yo? ¿Se trabó la aplicación? ¿O qué se trabó? Espérenme. Dice que no me escucha. ¿Ya, Saraí? ¿Ya me escuchas? No, creo que no. Maricruz. Amelia, ¿me escuchas? Sí. Sí. Diana, ¿me escuchas? Ah, caray. Pues espérenme. A ver, bueno, Amelia sí me escucha, Diana me escucha. Evelyn, ¿me escuchas? Ah, ok. Ángela me Sí, escucha. Mm, Yo creo que ha de haber sido su aplicación. Si gustan, no hay ningún problema. Cuando lleguen a ver así que se traban de que definitivamente no escuchan, no ven ni nada, sí les sugiero que puedan salir de la aplicación y volver a ingresar, porque verdaderamente luego se traba, ¿sale? Ya, Bueno, les maestra, decía, mande, mande. ya la escucho, ya la empiezo a escuchar. Es que la empecé a escuchar como entrecortada y ya de ahí ya definitivamente ya no la Ya escuchaba no te nada. escuché Pues y ya. ya luego regresó. Sí, es Yo que apagué mi wifi. sí, es que es normal, es normal. Y luego digo, también una de las características que tiene Zoom es que luego con la apertura de cámaras, sí, la realidad es que se vuelve más pesada. Y obviamente es lo que hace que ¿cómo se llama? Como que se laguee, se Se escucha medio, distorsiona. medio extraño. Sí, sí. Bueno, ¿en qué va a consistir la situación? Nada más me van a comentar así en cuestión de segundos. Sí, segundos, minutos, no tanto. ¿Qué opinan acerca del derecho prehispánico? De todo lo que ya estuvimos viendo la sesión pasada y esta. ¿Cuál es su opinión? No una opinión de conocimiento, sino una opinión personal. ¿Qué es lo que les parece? ¿Qué es lo que les pareció? ¿Qué es lo que les interesó? ¿Qué es lo complicado? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué les llamó más la atención? El comentario que ustedes quieran, ¿sale? Vamos empezando así como me aparecen aquí en la camarita. Amelia, eres la primera. Ah, Amelia, luego Diana y luego Evelyn. Así me aparecen. Ahí está la prueba. Ustedes están autoviendo. ok. Bueno, yo siento que los mayas eran como muy rudos, ¿no? Tenían unas ideas muy fuertes y como que era de que te aplicabas porque te tenías que aplicar, tenías que cumplir porque tenías que cumplir. Ya en la situación de, de los olmecas, pues ellos eran un poquito más ligeros con sus tendencias, con sus, no sé si llamarlas leyes, pero siento que eran un poquito más a lo territorial, ¿no? O sea, vamos y tenemos nuestros territorios y no se veía mucho otra situación más de que pues paga tus impuestos, ¿no? O bueno, el tributo. Y ya dejaban que cada territorio hiciera lo que ellos quisieran. Pero sí, la verdad a mí me sorprende mucho sobre la situación de los mayas. Me suena un poquito más en los mayas como parecido a lo de la Santa Inquisición, que en donde casi casi te masacraban o si no te mataban, porque cometieras un delito. Y en realidad pues no había tanto como que comprobarlo, no se podía comprobar en sí si realmente lo hacías o no. Y eso Claro, de pasarlo hasta la cuarta generación, pues sí, como que, pues, ¿qué culpa tiene la otra persona, no? O sea, tu otra generación, ¿qué culpa tiene de lo que te cometiste, no? Al final claro. de cuentas, cada uno tiene conciencia, pero sin embargo arrasaban hasta la cuarta generación. Entonces, pues sí, como que sí estaba un poquito feo ese tipo de sistema. Bueno, para mí yo lo pienso que sí estaba como muy cruel. Como muy cruel. Perfecto, muy bien, Amelia. Sí, verdaderamente, la realidad es que su penalidad era, pues, extensiva, o sea, era en exceso disciplinada y en exceso rigurosa.
¿Qué tan bueno y qué tan malo? Bueno, podemos ver, decimos, los olmecas eran como más cuates, ¿no? O sea, como que no le dan tanta importancia. Sí, pero la realidad es que tal vez su cultura no emergió tanto, ¿no? O sea, digamos, desgraciadamente, como que la cuestión del rigor, pues ayudó a que vislumbrara más, por lo menos en la cuestión histórica. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. Bien, Amelia, muchas gracias. Diana. Hola. Hola, Bueno, Diana. no, pues yo creo que en general como son ahora sí que todos los derechos prehispánicos tienen ahora sí que su forma de ser, su forma de castigar, y eso es lo que hace la diferencia en cada aspecto, y también las formas que nosotros podemos pues analizar, ¿no? Porque observar como tal ya no es tanto eso, sino analizar la forma de cómo castigaban a las personas sin antes haber investigado o demostrado algo, porque pues, yo creo que es la pena más fuerte que puede recibir cualquier ser humano, en el sentido de que se te castigue sin antes haber investigado si fue cierto o no. Y cada quien tiene como sus castigos, unos sí son demasiado fuertes y que sí, por ejemplo, como dice esta Amelia, que sí afectaban inclusive a generaciones que no tenían nada que ver, ¿no? Al final de cuentas nada más fue una persona y ya. Y también por ejemplo, ahorita de los últimos, de los aztecas, eh, esos sí fueron como que más tranquilones, en el sentido de cobrar hasta cierto punto, no se metían un poquito tanto en otros aspectos, pero definitivamente igual castigaban de alguna u otra forma, tal vez monetariamente, no en sentido de gobierno, pero sí monetariamente, el, oye, dame, pero no te hago nada. Al final de cuentas es como cobrar piso sobre algo que pues no es válido hasta cierto punto. Entonces, yo creo que, y como igual mencionábamos, del sistema que supuestamente actual es nuevo, realmente no lo es. Lo estamos viendo ahorita con los diversos derechos prehispánicos, que eso ya viene desde hace muchísimo tiempo, inclusive que también era algo público, que la gente lo podía ver y no tenían como piedad o hasta cierto punto una privacidad hacia la persona que se le iba a juzgar, o sea, era algo público en general. Sí, muy bien, Diana. Sí, tienes toda la razón. Sí, la realidad es que esto nos ayuda mucho a vislumbrar más que una cuestión de propiamente memorística. La verdad es que nos ayuda mucho a visualizar la importancia del conocimiento que se tenía desde ese momento, porque no son, nos ayuda a saber que no son figuras jurídicas nuevas, que hay muchas que ya se tenían y que obviamente fueron funcionales. De hecho, esa es parte de la evolución que nosotros comentamos desde un principio. La cuestión de la historia no solamente es conocer el pasado, de hay que aflojar así ya pasó, no, pero aparte de no repetir ciertas cosas, es ir viendo la evolución o la involución, porque como les decía, claro, hay muchas figuras que se compusieron y que ayudaron, sí, pero hay unas que desgraciadamente la verdad es que no funcionaron. ¿Por qué? Lo que se va tratando es de vamos jalando, vamos jalando, vamos jalando, lo que nos sirve, lo que es apto, lo que nos ayuda, lo que no, se va quedando en la historia. La esclavitud, por ejemplo, ¿no? No servía, no funcionaba, era pésima, era mala, era inhumana. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues se dejó atrás y se siguió adelante. Eso es lo que se busca. Pero obviamente sí cabe resaltar, hay figuras que ahora ya las tenemos. Imagínense que ya se hablara de una apelación y que actualmente ya no solamente tenemos una apelación, ya tenemos un juicio de amparo, ya tenemos revocación, ya tenemos incidentes, ya tenemos millones de cosas que nos ayudan a proteger nuestros derechos y que obviamente nos ayuda aparte de la cuestión de la evolución. Bueno, dada la cuestión del tiempo, porque los tengo que dejar salir 10 minutos antes, yo creo que para la siguiente clase, ahora ya tomaría la situación de Evelyn, la situación de Maricruz, de Saraí, de Jael, de Daniel, esperando que ya no tenga alguna problemática, al igual que de Alexis, a ver si ahora sí ya nos escucha, y de Ángela también. ¿Sale? Entonces ya lo tomaríamos, nada más les voy a pasar su lista y les voy a tomar propiamente la cuestión de la evidencia. Entonces espérenme tantito, de hecho los voy a poner acá.
Ya no me voy a acordar de todo lo que vimos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí, va a ver que sí. Si no, ya pues mira, que te ayuden todos los demás que no pasaron hoy. Espérenme, déjenme buscar su lista. Porque, ¿qué creen que me estoy dando cuenta? Estaba checando cuando imprimí las listas y curiosamente, porque ustedes yo no les iba a dar de inicio esta materia. No se las iba a dar de inicio porque a mí me avisaron al final. De hecho, estaba que no la iba a tomar por cuestión de tiempo. Pero, cuando imprimí mi lista me di cuenta que no tenía historia. Y luego vi que sí los tenía ustedes, pero con otra materia. Y creo que es la materia que voy a dar el siguiente bloque. Y creo que son ustedes. Pero pues ya. Luego veremos con calma a ver si sí o a ver si no. Espérenme tantito. Y lástima porque esa materia sí está bien complicada. Por lo menos el inicio. 19, espérenme tantito. Entonces ya a ver. Ahí está. Joaquina Evelyn. Ay, no se me cae. Presente. Bueno. Alexis. No está Alexis, ¿verdad? No, sí. ¿No? Alexis. Presente, Alexis. ¿No sirve tu micrófono ni tu cámara, Alexis? Alexis, creo que no. Ok. Amelia, ok. Presente. Maricruz, perfecto. Citlali. Citlali. Caray, bueno. Citlali. ¿Lo ubican? ¿Ubican a Citlali? Estoy tratando de hacer conciencia. Diana. Martínez Flores, Diana. Ángela Yasmín. Presente. Sí. Jael, perfecto. Presente. Sí. Emanuel. Emanuel también. ¿Quién es Emanuel? Sí, Ángela Yasmín, sí, ya te escuché. En el caso de Manuel, creo que no lo ubico. Gabriela. Ella ya no va a estudiar con nosotros. ¿No? ¿Cómo saben? Pues por el grupo. Ya Me les lo digo ya. comentó ¿Y ella Guillermo? y Guillermo. Sí, ¿verdad? Son como hermanos. Liliana, Andrea Liliana, que tuvo problemas, ¿no? Con su, Saraí, Sánchez Carranza Saraí. Ok, Presente. perfecto. Y Miguel Ángel sí está inscrito, pero no sé por qué no llegó otra vez. Bueno, perfecto. Entonces, ¿quién me dijo? ¿Quién me pidió? A la licenciada Patti. A la licenciada Leti, Daniel. A la coordinadora, ¿no? Sí, la coordinadora es Leti. Claro, sí. Sí, yo dije, Patti, ¿quién es Patti? Dije, bueno. A ver, te paso entonces el número. Listo. Ahí está el número, cualquier cosa, bueno, ya estamos en contacto para ver qué solución le damos a la cuestión de las problemáticas. Entonces, si ya no hay dudas, si ya no hay preguntas, bueno, terminamos nuestra sesión acá y ya nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Lo mismo, estén al pendientes de su plataforma para que puedan seguir realizando sus actividades, ¿sí? ¿Sí, muchachos, muchachas? Sí. ¿Sí? Hecho. Perfecto. Celi. Bueno, perfecto. Pues cuídense mucho, descansen y que tengan bonito fin de semana. Gracias. Igualmente. Hasta luego, Gracias. cuídense mucho.